sobre cualquier tema. ¿Estás dispuesto a aceptar la realidad? Comienza el suero de la verdad. Suero de la verdad. Muy buenas a todos, bienvenidos al Suero de la Verdad. Estamos en directo, son las 9:01 y vosotros estáis en Onda España, este medio libre y sin censuras y sin complejos que se creó para intentar hacer un poquito de hueco, llegar a vosotros y salvar pues toda la censura que os está llegando y las mentiras de los medios convencionales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en directo. Aún no he abierto la página, ahora la veré y os saludaremos a todos, y sobre todo dar las gracias a la gente que elige este medio mágico, el medio de la radio libre y sin censura, donde nosotros os traemos información, noticias, entrevista y opinión para que vosotros le ponéis las imágenes en vuestra mente. No quiero alargar la editorial. Hoy queremos hablar del caso de David, de un compatriota español que ha sido apresado en Chile, lleva un calvario judicial por una denuncia falsa, y no quiero alargarlo porque tenemos a su abogado, tenemos a Gabriel Ignacio desde Chile, conectamos con Chile, y tenemos a nuestro gran periodista César Tristán, y comentarista, y luego muy aparte de amigo, un gran colaborador de Un Ciudadano Cualquiera. Katy, bienvenida a tu casa. Como siempre, que te voy a activar el micro un segundo. Ya estás, Katy, ya estás en el aire. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues muy contenta de tener aquí esta noche con nosotros a mi amigo César Tristán, y a Gabriel, que es el abogado de David Santiago Bros. Y bueno, gracias como siempre, José María, por dar voz a la verdad y nada. Y bueno, quería comentar exactamente que hablamos esta noche de la denuncia falsa por delitos de carácter sexual. El acusado en sí es psicólogo y psicoanalista español de familia catalana, nacido en Chile. La denuncia consistió en supuesto abuso sexual y violación reiterada. La mala praxis de los jueces fue en el primer juicio lo anularon por el juzgado superior, que anuló ese primer juicio, y bueno, y a posteriori luego fue, por lo visto, condenado pues en vez de a 12 años, como fue ese primer juicio, a 13 años. Y en la actualidad está en prisión. Y bueno, quería que empezaran a explicarnos que es que son los que llevan realmente bien el tema, y además un tema muy delicado, tanto César Tristán como Gabriel. Muy buenas noches. Buenas noches, Katy, Josema y Gabriel. Nos acabamos de conocer. Si me permite, Gabriel, que él está desde Chile, es el abogado de David Bros. Hago una pequeña introducción para que los espectadores, nuestro público, los oyentes en este caso, se entiendan un poco de lo que vamos a hablar. ¿Te parece bien, Gabriel? Sí, por supuesto. A mí me parece correcto que César nos haga una pequeña introducción, luego luego Gabriel matiza a nivel judicial y a nivel legal y profesional, pues todo este tremendo calvario de David. Vale, pues si os parece, vamos a contar el caso de David Bros, que es un ciudadano español y chileno, tiene doble nacionalidad y actualmente está encarcelado en Chile, en la cárcel de Santiago, pero previamente estuvo encarcelado 40 días en España, concretamente en Madrid, en Soto del Real, y 8 meses en Suecia. Bien, este infierno de David es por una denuncia falsa, como bien apuntaba Katy, en concreto de abusos sexuales y violación reiterada. Resulta que esto se remonta ya a 2015, que es la fecha de la denuncia de la menor de edad, en ese caso, que cursó este inicio de este calvario para David Bros. Para el que no lo sepa, diré que en El Diestro estoy haciendo un seguimiento. Llevo ya 2 artículos de una serie que será bastante larga, de artículos, mostrando bastantes documentos legales, pruebas que están echando por tierra toda la falsa acusación, tanto de esta chica como de su familia, como de los tribunales chilenos. Pues había ya dos sentencias, la primera fue anulada. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos a hablar con Gabriel, porque es el actual abogado de David. Y entonces, solamente decir eso, que David lleva ya en la cárcel casi 2 años, sumando desde que empezó sus 40 días primeros en prisión preventiva en Madrid. Y bueno, luego en Suecia empezó su otra prisión preventiva de 8 meses, como he dicho,
y ahora sigue actualmente encarcelado, en teoría, para 13 años. Entonces, a ver si Gabriel, como abogado, nos puedes decir cómo está actualmente a nivel jurídico el caso de David. Hola, muy buenas tardes a todos, sobre todo Katy, César, Josema y a todos los oyentes que nos escuchan. Sí, básicamente, tal como comentaba César, David actualmente está cumpliendo prisión y si se me permite explicar por qué estamos hablando de una denuncia falsa y cuáles son los eventos que le han dado lugar. Para introducir un poco el tema, David, mientras estudiaba psicología, tuvo una relación con una ciudadana chilena, Tamara, y Tamara tenía una hija. Esta hija tenía graves problemas psicológicos, psiquiátricos, conductuales, a tal grado que la abuela materna la expulsó del hogar debido a algunos conflictos que tenía conductuales. Y Tamara, en este caso, le pidió ayuda a David y David accedió a que se fuesen a vivir juntos. Dentro de este problema, con muchos problemas conductuales debido a las patologías psiquiátricas de la menor, David y Tamara, ambos estudiantes de psicología en ese momento, la llevaron a muchos especialistas, 5 especialistas en total del área de psicología, psiquiatría, algunos muy destacados en la región de Antofagasta, que era el lugar donde vivían, quienes le dieron algunos tratamientos. Específicamente le habían ordenado que debido a los graves problemas conductuales que tenía que finalizar el año escolar y ser hospitalizada en un centro psiquiátrico. ¿Por qué esta hospitalización? Porque corría en riesgo su vida por comportamientos autoagresivos, porque tenía ciertos grados de complacencia hacia otras personas, etcétera, y ella era capaz de hacer cualquier cosa que cualquier extraño le pidiese con tal de agradarle. Entonces, como no tenían los recursos para poder hospitalizarla en este centro psiquiátrico, se accedió a que la madre de esta menor, o sea, la pareja de David, iba finalmente a renunciar a su trabajo para quedarse las 24 horas del día a su cuidado, mientras podían tomar algunas medidas correctivas que recomendó el psiquiatra, entre ellas restricción alimenticia y restricción del uso de redes sociales, que no podía usarlas porque era un comportamiento, o sea, era una vía que era peligrosa para su salud psiquiátrica. Un día, mientras se llevaba a cabo este tratamiento que todo el entorno familiar conocía, la menor tuvo un arrebato con el cual fracturó la mano de la madre, y finalmente, ante esa situación y para evitar conflictos, la abuela accedió a tener algunos días en la casa mientras se recuperaba la pareja de David de la fractura. En este escenario, más que nada, fue que uno de los tíos de la menor le informó a David y a Tamara que la menor estaba conectada todos los días a altas horas de la noche, en redes sociales, Facebook específicamente, 3, 4 de la mañana, por lo que llamaron a la abuela de la menor para decirle que debía volver con ellos. Ella se negó, le dijeron que si no se la entregaban le iban a ir a buscar al colegio, y en ese instante la abuela amenazó, dijo que si hacían eso se iban a arrepentir durante toda la vida. Cuando fueron al día siguiente a buscar al colegio, estaba el padre biológico de la menor, quien tenía muchas conductas e historial de agresión contra la pareja de David, a tanto que la pareja de David, Tamara, fue una de las primeras personas atendidas por los programas del Servicio Nacional de la Mujer por violencia intrafamiliar. Esta persona partió en presencia del personal del recinto educacional, inspectores, ahorcando a Tamara, y cuando se llamó a la policía, que de hecho David mismo fue quien llamó a la policía por esta situación de agresiones, llegaron carabineros, que es el nombre de la policía aquí en Chile, y cuando se revisa que efectivamente la persona que tenía el cuidado personal, o sea, la tuición, como dirían en España, de la menor, que era su madre, y le dijeron que tenía que volver al hogar, allí la menor dijo que no quería ir porque David la besaba. Y a partir de esto comenzó a escalar, llevaron detenido a David en vez de al agresor real, ¿ya? Y finalmente se inició un procedimiento en el cual terminó David condenado. Un breve resumen de cómo funciona el sistema judicial en Chile. Primero hay una fase de investigación que está a cargo de la Fiscalía y las policías tienen que hacer ciertas diligencias investigativas, y en este periodo la pareja de David, en ese entonces, cuando se enteró que lo habían acusado de agresión sexual y otros delitos en contra de su propia hija, obviamente se distanció,
y David quedó solo enfrentando esta situación hasta que la madre de David se dio cuenta que había muchas mentiras y en las declaraciones de la menor había muchas cosas que no coincidían con la realidad. En esta circunstancia, finalmente se hizo un examen sexológico. La pareja de David, que en ese momento todavía no era su pareja, habló con el fiscal dijo que dependiendo del resultado de este examen sexológico se iba a determinar si se proseguía o no la investigación. El examen sexológico salió negativo y si me dijo que ya es de noche, se permiten las palabras para hacer este tipo, un vocabulario respecto al delito. Se decía el examen sexológico que el himen de la menor estaba indemne, o sea que era virgen, y respecto de la zona anal que estaba sin ninguna clase de lesiones. Ya, o sea, también se tenía indemne, pero una parte de la conclusión del informe decía, no obstante, aun cuando no existan lesiones en la zona anal, no podría descartarse la violación siempre y cuando no exista desproporción anatómica, exista lubricación y y no haya existido fuerza. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, David no se preocupó más por contratar un gran abogado, porque además confiaba en su inocencia, contrató una abogada de otra área de área inmobiliaria, quien lamentablemente no hizo un gran trabajo, y a David lo procesaron por el delito de violación y abuso sexual a menor de 14 años. ¿Cuál fue el problema? Que esta abogada, en un principio, como la acusación era menor de 14 años y se decía en la acusación que todos los delitos se habían cometido en un determinado domicilio al cual fueron a vivir cuando ella ya era mayor de 14 años, consideró lamentablemente que bastaba con acreditar que no existía la posibilidad fáctica de que David hubiese cometido agresión sexual o violación a esta menor en ese domicilio mientras era menor de edad, y que también no quedó nunca a solas con él en el domicilio, instancia que pudiera producirse la violación. Por eso acompañó, digamos, los certificados de horario, estudio, trabajo de David y de Tamara, las renuncias de Tamara, donde se quedó con la menor, entre otras cosas, en los contratos de arriendo, entendiendo que eso bastaba para demostrar que no había podido ocurrir temporalmente los hechos que se le acusaban. Y por su parte, la Fiscalía, y esto es importante, en Chile, la Fiscalía tiene un deber constitucional de imparcialidad. ¿Qué significa? Que tiene que revisar e investigar con el mismo celo tanto las circunstancias que pueden servir para acusar o condenar a una persona como las que acrediten su inocencia. Entonces, David también le entregó a la Fiscalía todos los elementos de todos los psiquiatras y psicólogos que atendieron que atendieron a la menor, ¿ya? Acompañaron también una gran cantidad de documentación que también demostraban los problemas psicológicos y psiquiátricos de ella y que daban lugar a entender que esta niña estaba mintiendo. Lamentablemente, Fiscalía no hizo caso de su deber constitucional y solamente presentó la prueba que podría llegar a condenarlo. ¿Cuál es la prueba que podría llegar a condenarlo? La declaración de la niña, la declaración del padre biológico de la niña sobre lo que le dijo la niña, la declaración de la abuela materna de la niña sobre lo que le dijo la niña, la declaración de un psicólogo sin trayectoria que la vio después de los 5 especialistas que la habían revisado, sobre la credibilidad del relato de la niña, el informe sexológico que daba negativo y la declaración de la médico legista que hizo este examen sexológico. Esa era toda la prueba de condena. O sea, básicamente la prueba era el relato de la niña y el relato de gente que escuchó el relato de la niña sobre el relato de la niña. Pese a eso fue condenado. Ya, a favor de David también, o en ese momento de forma neutral, declaró la madre de la niña, ya, pero este relato no fue escuchado y finalmente salió condenado en esa primera instancia a 12 años de presidio. ¿Cuál es el tema? Que no se valoró correctamente la prueba, y por dar algunos ejemplos, se consideró que el informe y la declaración de la médico legista, donde decía que no existían lesiones a nivel de himen y que tampoco existían lesiones de carácter anal, que aún así era culpable de la violación porque no se podía descartar del todo que hubiese existido, pero ello sin que hayan presentado, por ejemplo, un análisis respecto a la desproporción anatómica. El informe de la médico legista no decía absolutamente nada respecto a las proporciones anatómicas de las zonas íntimas de la menor, ni mucho menos de David. ¿Ya? Eso por un lado.
Por otro lado, no se tomó en cuenta la declaración de la pareja de David, y más grave aún, se tomó en consideración y se tomó como cierto todos los relatos de la menor, que eran relatos extremadamente discordantes. Por ejemplo, en una ocasión dijo que David la violaba todas las semanas durante 2 años, lo cual da cerca de casi 200 eventos de violación, y cuando se le preguntó por qué no tenía huellas de esa violación, dijo, no, es que no fueron tantas, fueron solo 10. Entonces bajó de 200 violaciones a solo 10 en un instante, y esa contradicción no fue considerada por el tribunal. De hecho, el tribunal, en ese momento, las juezas dijeron que la falta de precisión y las incoherencias que tenía la menor solo daban cuenta de la veracidad de su relato, porque solamente un relato veraz podía no ser aprendido de memoria y tener estos errores. Claro. Entonces eso es realmente ridículo. Una pregunta, bueno. Gabriel, aquí estamos en España, pues recién casi estrenada la ley del sí es sí, tenemos la ley de la que nos han quitado la presunción de inocencia, tenemos un juzgado específico para juzgar estos tipos de delitos, y la mayoría están llenándose de denuncias falsas como uso para hacer daño a tu expareja, quedarte con los niños o vivirte el cuento con una relación que has roto hasta incluso él o se ha despechado esta chica. Tú estás en Chile, ¿cómo es la legalidad en este caso en Chile? ¿Es parecida a España? ¿Es peor? ¿Es mejor? ¿O nos estamos equivocando? No, a ver, si bien en ambos países existen graves antecedentes, sobre todo respecto al respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, diré que las situaciones son un poco distintas. ¿En qué sentido? Bueno, tanto en España yo he visto el caso de La Manada, había el caso, no recuerdo, un equipo de fútbol también, donde hubo varios condenados. Y la Arandina. De Arandina, exacto, donde yo he visto que si bien hubo ciertas relaciones de carácter sexual entre algunos grupos de hombres y algunas mujeres, lo que se discute es si es que existió o no existió el consentimiento, ¿ya? Y en base a esa discusión de si existió o no existió el consentimiento es que se ha llegado a realizar estas condenas. Aquí en Chile, si bien hay un caso semejante, que es un caso de Martín Pradenas, que de hecho la semana pasada la Corte Suprema anuló una sentencia condenatoria, la carga mediática, yo diría que incluso en España es más favorable para los acusados que en Chile. En Chile, por ejemplo, este caso famoso de Martín Pradenas, no, al menos yo de momento no he visto ningún periodista, ningún medio que siquiera intente escuchar la versión de esta persona que fue acusada, ¿ya? Todos los periodistas, sin excepción, incluso hasta los comunicados de la misma Corte Suprema, dan a entender que no quieren decir que sea inocente, sino que han habido algunos vicios en el proceso, por lo cual se debe repetir el juicio. Entonces, aquí en Chile incluso yo me atrevo a decir que la situación está un poco peor que en España, porque no existe una fuerza que al menos tienda a cuestionar la veracidad de algunos hechos que se acusen, ¿ya? En Chile, respecto a las denuncias falsas, es muy común para lograr el cuidado personal de los menores, una pareja que se divorcia, por ejemplo, la madre va a realizar acusaciones contra el padre de los niños, pero normalmente y afortunadamente en Chile es muy escaso las ocasiones en las cuales acusan agresiones sexuales, más que nada acusan violencia intrafamiliar y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero sí, también se utiliza esto como herramienta para obtener unos beneficios, pero afortunadamente, si bien la justicia chilena hoy es de muy bajo nivel, no podría decir que es algo completamente perjudicial, porque los tribunales están tan colapsados que ya ni siquiera se consideran ni se valoran estas acusaciones, prácticamente no llegan a nada. Si me permites, Gabriel, a colación de la pregunta que te ha hecho Josema, apostillar que en el caso de David Bross, que es el que debatimos ahora, es para mí la cosa más flagrante de indefensión judicial que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque el caso que comentas, por ejemplo, de La Manada, de la Arandina y otros tantos que también son muy discutibles, todo lo que denuncian falsamente, por lo menos hay algún tipo de carga de la prueba, que es que había una relación personal, contacto físico, coito, alguna relación, o el caso de los maridos con las mujeres, ha habido matrimonio, ha habido hijos en común, pero el caso de David Bross es el primero que yo conozco en mi vida, y conozco muchísimos casos, el primer caso en el que no ha habido
ninguna relación carnal con la denunciante. Y está demostrado por informes médicos. No ha habido, obviamente no eran marido y mujer. O sea, no se puede demostrar que cohabitaran. Simplemente estuvieron unos meses juntos en una casa. Encima, la chica que denuncia, el año y medio previo de su denuncia, no vivían juntos. El padre de la falsa víctima, yo no digo supuesta, digo falsa víctima, resulta que el padre, es un tema aparte, pero voy a hacerlo muy cortito. El padre dice, y empezó el odio, un ataque y derribo, acoso y derribo total hacia David Bross y su mujer Tamara, diciendo que desde los 11 años de su hija hasta los 16, o sea, 6 años, estuvo David violándola. Por lo cual David ni la conocía cuando este hombre, este sujeto, que encima es Hare Krishna, dice esas afirmaciones. Un hombre, por cierto, que se lió con una chica de 15 años, teniendo el 26, y la dejó embarazada con 16 años. Que yo lo he demostrado en mis artículos porque tengo los... Bueno, cualquiera puede tener los partes de nacimiento porque eso es información pública en Chile y se adquiere a través de Internet. Digamos que no solo es que la zorra esté guardando el gallinero, sino que la zorra se está divirtiendo con las gallinas y está haciendo que una de esas gallinas, en este caso David Bross, esté sufriendo toda la penuria que nadie puede sufrir porque, insisto, está más que probado que en este caso no ha habido nada salvo el hermana, yo sí te creo. Punto. Ese dogma de fe, esa caza de brujas, encima de estas supuestas personas que dicen ser anticatólicas, y son 1000 veces peor que la Inquisición. César, estoy escuchando, o sea, estoy alucinando. O sea, que el padre biológico de la menor ha tenido relaciones con otra menor. Tiene, está casado con ella. Menor, y sin embargo acusa a este hombre, a David Bross, de que, que ha violado a su hija. Pero digo yo, vamos a ver, basándonos en que esta menor había tenido episodios anteriores de desequilibrio mental y agresiones hacia otras personas, su madre misma, y basándonos en que se supone que dice que primero 200 violaciones, luego que sí 10, la menor supuestamente no avisaba, la menor supuestamente seguía viviendo en esa casa para que se consumase 200 violaciones. Esto es una incongruencia total, o sea, este feminismo tan absurdo, tan repugnante que estamos viviendo contra el hombre y contra personas inocentes, esto no se condena. O sea, tenemos que unirnos y apoyar a este español, a esta persona que se le está culpando. Tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo, porque es que esto es lamentable que una persona inocente esté pasando por estas circunstancias. Entonces yo pido desde aquí, por favor, que nos unamos, que firmemos, que nos manifestemos, que hagamos lo que sea necesario, porque tenemos que ayudarle. Es inocente, no podemos permitir esto, y además, de alguna manera, que también se le condene a estas personas que falsamente están denunciando a un inocente. Eso lo puede decir Gabriel, perdona Katy, lo de una vez que... Bueno, la inocencia de David Bross está más que demostrada, pero estamos ahora intentando que la opinión pública lo conozca. Pero una vez que la justicia le deje en la libertad que él merece, que él necesita, ahora irá las cuitas retroactivas contra todas estas personas, porque aquí es un programa muy breve, no podemos decir toda la información que tenemos y que está contrastada. Estas personas que le han acusado, tanto la antigua menor, que ahora tiene 24 años, y se ha hecho abogada, le queda creo unos meses para licenciarse. Pues una abogada va a ser esta mujer. A las personas, como esto es radio no podéis verlo, pero si alguien quiere indagar en esto en el diestro o en mi blog, cesarraken.net, vais a ver fotografías, por ejemplo, y vais a ver lo que es la cara nunca jamás ha sido tamaño espejo del alma. En las fotos de estas personas, tanto del Hare Krishna de su padre como de la menor denunciante. Y bueno, digamos que esto acaba de empezar. El problema es que David Bross lleva 2 años encarcelado. En Madrid, la primera prisión preventiva, casi lo matan y le violaron. Sí. Y está amenazado de muerte por medio mundo. Entonces, esto es muy grave. Es más grave de lo que pensamos. Y tenemos que hacer algo ya. Y la gente se está olvidando y España ha rechazado
todo tipo de ayuda a este español. Y le puede confirmar Gabriel, espero, que el Consulado de España en Chile ha rechazado cualquier tipo de apoyo, aunque solo sea para la extradición de David a España, porque en Chile vive amenazado de muerte en la propia cárcel. Sí. A ver, respecto a esto me gustaría comentar algunas cosas porque dejamos el proceso en la mitad, para que los oyentes puedan entender un poco qué es lo que más ha sucedido respecto al caso de David. David vendió todos sus bienes, su familia vendieron todos los bienes para procurar una buena defensa, contrataron a uno de los estudios penalistas más importantes del país, que lograron que se anulase la primera sentencia en base a los vicios que ya comenté, y se anuló esta sentencia y la Corte de Apelaciones tenía dos opciones. Opción 1, fijar ellos mismos una sentencia de reemplazo. Opción 2, realizar un nuevo juicio con jueces que no estén relacionados a la causa. Lamentablemente la Corte tomó esta segunda decisión, que fue ordenar la repetición del juicio, y esta fue la instancia en la cual lamentablemente David decidió ir a buscar asilo primero a España, luego a Suecia. Digo lamentablemente porque el hecho de haber ido a buscar asilo político y una protección de otros países, entendiendo claramente que él no confiaba en la justicia chilena porque lo condenaron siendo inocente, pero lamentablemente cuando lo lograron extraditar de vuelta a Chile, tras la violación que se comenta que sufrió lamentablemente David allá en España, siendo la única violación que se ha acreditado en esta situación, al volver a Chile ya se lo consideró de plano culpable porque supuestamente se había fugado. Ya, más allá de que él haya ido a solicitar asilo político a dos países en los cuales se presentaba, sobre todo en Suecia, informaba la situación, dijo: yo fui condenado, se anuló mi condena, me están pidiendo la extradición y por esto yo solicito un asilo político porque no se me ha brindado un procedimiento legal justo. ¿Qué pasó? Lamentablemente, tras unos años allí intentando obtener este asilo político, que lo devuelven a Chile, incluso, y esto lo encuentro gravísimo de parte de las autoridades españolas y del Consejo de Ministros, que finalmente el Consejo de Ministros debía decidir si se extraditaba o no a David, al mismo tiempo que sufría el juicio de extradición para traerlo de vuelta a Chile, allá en España, él estaba con otro proceso penal como víctima de violación que se produjo en un recinto penal respecto del cual el Reino de España tiene el deber de resguardo y protección de los derechos de los reclusos. Entonces, el Reino de España, y por medio del Consejo de Ministros, finalmente decidió extraditar a David a Chile, pese a que estaba este proceso abierto en curso, desligándose de su responsabilidad por la violación y vulneración de derechos que sufrió David allá mismo en España. Entonces, eso también, ya que esto se escucha desde España, es importante hacer notar cómo también España se desligó en esa primera instancia de su responsabilidad como garante de la seguridad de los reclusos allá en España, un recluso que no estaba condenado, que estaba en prisión preventiva a la espera del envío de una documentación de parte de Chile para realizar extradición, documentación que Chile no envió, y ahora actualmente, como bien comenta César, se le ha negado la visita de parte del consulado, dando a entender que, dado que David tiene doble nacionalidad, al ser chileno no requiere protección de parte de España. Por lo tanto, salvo eso, no se ofrece ninguna posibilidad de ayuda de momento. Ahora es bien que todavía no se han hecho muchas gestiones. Todavía el consulado de España tiene la opción de reivindicarse al respecto. Volviendo al proceso penal. Estamos pasando ya y media, o sea que vamos a darle, Jesús Verde nos va a permitir darle 5 minutos al compañero y luego empezamos con nuestra segunda entrevista, que es hablar del 21 en España. De verdad, es muy muy buena persona, muy buen amigo, y seguro que nos regala estos 5 minutos de su tiempo. Tira, Gabriel. Entonces, para apurar, muy breve, se tiene que repetir este juicio en Chile. Lamentablemente, por norma legal expresa, este nuevo juicio solo se puede realizar con la prueba que ya se contaba en el primer juicio. No se podía agregar prueba nueva a menos que demostremos que no se tenía conocimiento de esta prueba anteriormente. Así que no se pudieron incorporar los certificados psicológicos, los certificados psiquiátricos, más testigos. Murió uno de los testigos que tenía David, y no se pudo reemplazar esta prueba, absolutamente nada. Se realiza este nuevo juicio y se condena. ¿Cuál es el problema? Número 1. Esta condena no solo comete exactamente los mismos vicios casi literales que la condena anterior que fue anulada, sino que al mismo tiempo cometió otros vicios aún más graves. Por ejemplo, a David, en toda la acusación fiscal, la formalización, se lo acusaba por un delito de violación y abuso sexual contra menor de 14 años.
la prueba era suficiente para demostrar, como era la tesis de la primera abogada, que no ocurrió nada mientras la menor era menor de 14, porque era físicamente imposible. No se vivía en ese domicilio, no estaban las condiciones para que ello se realice, más allá de que tampoco hubiese existido una violación contra mayores de 14 años. Al momento de realizarse todo el juicio, se cierra el debate y en el debate de clausura, el fiscal y la querellante particular pidieron que se condene por delito de violación y abuso sexual a mayor de 14 años. El abogado de David, que tenía en ese momento, que ahora es el fiscal nacional, mencionó, de hecho, y las palabras casi textuales fueron: disculpe su señoría, me parece que escuché mal, creo haber escuchado que mi colega el fiscal dijo violación a mayor de 14 años cuando se está acusando por violación a menor de 14 años. Dijo, no, si está bien, escuchó bien. Y leyeron veredicto, sin llamar a recalificar el delito. ¿Qué significa? Que no se debatió si procedía o no cambiar el delito por el que se lo acusaba, el delito por el cual se puntó la prueba. Entonces las juezas, al dar lectura del veredicto, dijeron que se lo condenaba previa recalificación como violador, por los delitos de violación y abuso sexual a mayor de 14 años, lo cual está expresamente prohibido por la ley chilena. ¿Qué es lo que dice la ley chilena? Que si es que se quiere recalificar, se tiene que hacer un llamado a recalificación y debatirse respecto a su procedencia, donde claramente la defensa de David se hubiese negado diciendo la prueba que se presentó es prueba tendiente a demostrar que no hubo violación a menor de 14 años. Entonces se lo dejó absolutamente desprovisto, no solo de prueba, sino también de la posibilidad de defenderse respecto a un delito del cual no se lo había acusado, y se lo condenó. Aparte de eso, después de la condena, se trataba de buscar algunas atenuantes, agravantes, se presentó el currículum de David, y cuando salió la condena, la redactada, tras la lectura del veredicto, se lo condenó también por el currículum de David, prueba que no fue ofrecida en la etapa legal y que fue posterior al veredicto, diciendo que David no había trabajado en ese lugar porque no aparecía allí en su currículum. La situación actual: fue condenado 13 años y por mandato legal expreso del artículo 364 del Código Procesal Penal, las sentencias de los tribunales orales en lo penal no se pueden apelar. Por resolución legal expresa del artículo 387, David no puede presentar un recurso de nulidad contra esta sentencia. ¿Por qué no puede? Porque ya se anuló previamente un juicio. Pese a que este es un juicio distinto y se han repetido exactamente los mismos vicios, no se puede anular el juicio. Entonces la única opción que quedaba era hacer lo que se llama un recurso de queja, que es un recurso que se presenta contra los jueces que dictaron esta sentencia, para que se demuestre que obraron mal, se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo. Lamentablemente la Corte de Apelaciones dijo: son gravísimas las acusaciones que se hacen en este recurso de queja. No obstante, le pedimos a los jueces que nos digan, y los jueces nos dieron otra versión. Como el juicio fue oral y no vamos a escuchar los registros de audio, le vamos a creer a los jueces. No se contrastó. La Corte de Apelaciones de Antofagasta no quiso escuchar los audios para ver si era verdad o no lo que los jueces dijeron al respecto en su informe. Después se presentó el último recurso ante la Corte Suprema, que lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Lo rechazó porque dijo: hay dos normas legales en Chile, una que permite apelar este recurso de queja y otra que no lo permite. Nos vamos a quedar con la que no permite la apelación. Y finalmente hoy en Chile solo queda una estrategia para lograr buscar judicialmente la inocencia de David, y esta alternativa que queda es lo que se llama el recurso de revisión. Lamentablemente, para lograrlo hay que presentar prueba nueva, contundente, que demuestre su inocencia y que no se haya tenido conocimiento en forma previa. Así que lamentablemente en Chile, salvo que nos logremos querellar y en que se condene como culpables a las juezas o a la misma menor que acusó, es casi imposible que en el ámbito interno se logre revertir esta situación. La opción que queda es solamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome cartas en el asunto. Ya presenté el recurso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente el proceso es larguísimo, se presentó hace cerca de 2 meses y recién van a acusar recibo en cerca de 10 meses más. Ya el proceso puede alargarse 5 o 6 años más, por lo que David habría tenido más de la mitad de la condena hasta que se resuelva. Y para terminar con esto, quisiera leer una parte de la sentencia del recurso de queja de la Corte de Apelaciones. Muy bien, que yo encuentro que dice: sexto, sin perjuicio de lo anterior, evidentemente la disposición del artículo 387 del Código Procesal Penal ha dejado en la indefensión al imputado,
porque no se respeta el principio de doble conforme. Pero no es la vía disciplinaria la que permite cumplir con dicho principio o corregir el procedimiento, pues el Código Procesal Penal así lo estableció. Solo cabría una discusión sobre la adecuación de dicha norma al Estado de Derecho nacional o a los tratados internacionales suscritos por Chile, conflicto que no es posible resolverlo por esta vía. O sea, básicamente se está diciendo, sabemos que le estamos violando los derechos básicos al debido proceso David, pero si usted quiere reclamar, no reclame en Chile, vaya a reclamar al área internacional. Así que esa es la situación que está actualmente. Pues de verdad, Gabriel Ignacio, abogado de nuestro querido David, un español con doble nacionalidad española y chilena que está viviendo este calvario. Se nos ha quedado muy escaso el tiempo. Nos gustaría que cuando tuvieras más noticias te pusieras en contacto con César o conmigo o con Katy y retomar desde donde lo dejamos, incluso hacer ya el programa directamente en vez de dos bloques, solo en uno. Te damos las gracias, Gabriel, mil gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo por lo que estás haciendo a tus defendidos. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, de verdad, pero que no tenemos tiempo. La radio va por estos tiempos tan marcados y agradecerte pues tu participación y regalarnos este tiempo y tu conexión desde Chile, al igual que se lo damos a nuestro querido César Baquentistar, investigador, de verdad que está siempre al quite por intentar ayudar a toda la gente que puede, tanto con artículos como con programas, como con su persona, que siempre va a ayudar a la gente donde César está donde se necesita, al igual que Katy, de verdad que parecéis dos gotas de agua. César, muchísimas gracias. Gracias a ti, Josema. Y saludo, Gabriel y Katy, por supuesto. Gabriel, un besito, gracias. Gracias a muchas gracias a todos por la invitación y por este espacio para hablar de la inocencia de David. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. César, si quiere, podríamos dejar que esté con nosotros también. Se puede quedar perfectamente en el programa como contertulio y como si es sí que me quedo. No te molestas. Lo que sí que voy a quitar nada, 2 minutos vamos a poner 2 cuñitas y cambiamos de tercio. Muchas gracias, Ignacio, de verdad. Muchas gracias. Gracias. A ver, que lo prepare yo todo esto.